grábenos, don David, y grabe por favor a Hans Salazar, a quien ya tenemos en línea en estos momentos, nos estamos conectando con él. Hans, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Peñito, muy buenos días. Excelente lunes, excelente inicio de semana a todos. Excelente inicio de semana y bueno, yo te quiero decir que yo lo veo como una buena, mala noticia. Honestamente, si le entramos de una vez a los catorrazos, a lo que nos truje, sí te quiero decir que para mí es una muy mala noticia, pero necesaria, que ese ciclo escolar inicie el 24 de agosto, pero a distancia. Inicia ante los riesgos a la salud, inicia a distancia ante que este riesgo a la vida sigue siendo muy, muy alto. Y sobre todo, te digo, es que son dos cosas, ¿no? Son temas que se contraponen el uno con el otro. Sí, a regreso a clases, pero es a distancia. La televisión le entra, pero es la televisión, ¿no? Es la televisión que tan mal nos ha hecho a los mexicanos, Hans. Sí, vaya firma el día de hoy, vaya acuerdo, y me recordó mucho a propósito de lo que planteó nuestro amigo Lord Molecula, el tema de cuando llegó a decir el papá de quien estuvo hoy, el actual dueño de Televisa, Azcárraga, pero Azcárraga mismo, que la televisión estaba hecha para la gente jodida, ¿no? Para entretenerla, digo, lo estoy parafraseando, para entretener a la gente jodida, porque no tiene otra opción, y que esa era la labor de la televisión. Entonces, pues el día de hoy, este giro, y pues veremos cómo se va desarrollando todo este tema del esquema de las clases a través de la televisión, y bueno, particularmente con estas grandes, las 4 grandes, porque el presidente aclaró que Canal 11, por ejemplo, pues se va a enfocar al tema de la elaboración de los contenidos. Entonces, habría que ir viendo, porque pues esto es lo que tenemos y es con lo que contamos en este país, pues para enfrentar este momento. Digo, desafortunadamente no hay no hay mucho de dónde echar mano para enfrentar este momento, que bueno, ya se ha plantado efectivamente la fecha, y a través de 6 canales, como bien lo has dicho, Peñito, el tema de las clases, que serán desde las 7 de la mañana a las 8 de la noche, y ya todos los detalles pues los estará informando el secretario de Educación Pública, pues ya en las tardes, ¿no? En las conferencias correspondientes. Y es importante también señalar, mi querido Hans Salazar, que esto no es de a gratis, esto no es de agrapa, esto tendrá un costo. Se aclara en la conferencia mañanera, Hans, que van a pues pagarlo, el gobierno de México con el dinero de los mexicanos van a pagar los costos de operación de esta colaboración entre comillas de las máximas televisoras en el ciclo escolar. El presidente aclara que esto es sin fines de lucro, que tienen que pagar de alguna u otra forma, pero en mi opinión, si le soy perfectamente honesto, si te soy perfectamente honesto a ti, mi querido Hans Salazar, en mi opinión, era el momento en el que pues esas televisoras pudieran curarse en salud y decir, ¿saben qué? Sabemos perfectamente que lo que hemos hecho para los mexicanos, lo que han sido nuestros contenidos basura durante tantos años, y pues ahora esto va con toda la fuerza y con toda la humildad, pues no, van a cobrarlo de todos modos, mi querido Hans. Claro, no hay algo de a gratis. Incluso recordemos que el propio presidente hace semanas planteó la devolución de los tiempos que usa el Ejecutivo en este tipo de canales concesionados. Entonces Televisa, Azteca, Imagen y Milenio, que fueron quienes estuvieron presentes, pues no harán un servicio gratuito como quizá también en un mensaje particularmente cada uno de ellos, hablando de esta importancia, que lo hacen por México, y todo este tipo de discursos que la verdad ahí al frente pues se veían súper desgastados. Digo, a pesar de que pues los que pasaron al frente, a excepción de Azcárraga, que creo que era el mayor en cuestión de edades, pues los demás pues eran pues ya las nuevas generaciones, ¿no? De los dueños, los que ya están dejando la siguiente estafeta para que estén encabezando estos canales, estos conglomerados. Pues sigue siendo poderosa la televisión, con un discurso súper desgastado, a contraste
de lo que su edad pues mostraba, ¿no? Por México, y lo hacemos porque es un gran servicio en nuestro país y bla, 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 bla. La verdad es que fue, yo nomás lo sentía cada palabra como se iba dando, y la verdad es que me impresionaba cómo repetían los mismos sketch en términos de ellos, estar hablando ahí al frente en la mañanera, en un momento muy importante, por supuesto, donde se afirmó que se dará el servicio, dicen, así se anunció, a 30 millones de estudiantes de los de 16 grados escolares. Entonces, eso es lo que yo aprecié, lo que yo vi, pero también el tema, es muy importante comentar que regularizar el pago a los profesores es algo ya, pues que ya lo he tocado en otras ocasiones, se lo planteó el presidente, pero que desafortunadamente sigue trabado, sigue pendiente. El presidente ha dicho que, bueno, pues que no ha habido falta de pago hacia los profesores, que se les ha estado entregando. Desafortunadamente, por ejemplo, te pongo el caso que fue uno de los puntos que toqué, prepa en línea, pues los que están ahí dando esta educación a través de este sistema, tienen 7 a 8 meses sin ser pues cubiertos sus pagos, sus sueldos, y además que están contratados vía outsourcing. Entonces, pues hace falta mucho este tipo de cosas por corregir a nuestros maestros, a nuestras maestras. Ellos se denominan los facilitadores, pero pues al final de cuentas son nuestros maestros, nuestras maestras. Cuentan como ello, como eso, y yo creo que eso se debería de atender puntualmente por parte del secretario de Educación Pública, que bueno, pues ya el presidente le ha encargado esta situación. Entonces, pues es lo que yo pudiera también aprovechar para comentar ahorita, mi querido Toño. Y qué bueno que lo mencionas, Hans, porque es precisamente de lo que le preguntas tanto al presidente López Obrador como al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. ¿Qué te parece si exploramos esta pregunta que le haces y la comentamos? Claro que sí. Vamos, adelante, doña Ceci. Pongamos la pregunta que le hace Hans Salazar al presidente López Obrador sobre las masificaciones, sobre los salarios de los maestros, sobre las problemáticas que muchas veces enfrentan los profesores. Adelante, Ceci. Entendiendo que se van a ir especificando las cosas como usted ha mencionado, hay varios problemas con algunos temas de los pagos de los profesores, por ejemplo, de prepa en línea, que llevan varios meses, hasta 8 meses, y son más de 2.500 facilitadores que tienen ese problema. Incluso yo aquí le había presentado el tema de muchos profesores a nivel nacional de media superior, y que en su momento el encargado de la unidad, que ahora, bueno, antes oficialía mayor, el profesor Héctor Garza, ya había estado atendiendo. Sin embargo, se dio un discontinuo al respecto porque ha cambiado de responsabilidades. Quisiera yo plantearle este tema, ya que evidentemente para poder, como bien se ha planteado aquí por el secretario de Educación Pública, son insustituibles los profesores, entonces ellos deben de tener lo más que se pueda en este tipo de apoyo. Y otro punto que quisiera yo preguntarle, presidente, es el tema de las escuelas particulares. Evidentemente, por todo este problema de la pandemia y los retrasos, no se han entregado certificados. Entiendo que pues, será un problema generalizado. Sin embargo, la problemática en las escuelas particulares tiene que ver con que si no concluyen un ciclo con una entrega de documentación, difícilmente podrán anunciar el nuevo ciclo, aunque ya se ha planteado aquí la fecha, pero por procedimientos administrativos entendemos que esto se puede retrasar, máxime ahora que las escuelas particulares pues también entraron en esta problemática, y pues de ahí dependen muchos trabajadores, profesores, profesoras. Estos serían mis puntos en particular, y el tema de la basificación de los profesores. Bueno, todo lo que está pendiente de pago se va a resolver. Ese es un derecho que tienen los maestros y es nuestro deber, es nuestra responsabilidad que se paguen los salarios pendientes. Son muy pocos casos, ¿sí? No han dejado de recibir sus sueldos
los maestros de México, y así va a continuar, sueldos y prestaciones. Acerca de las escuelas particulares, tenemos que unirnos y ayudar también a las escuelas particulares y a padres, madres de familia que tienen hijos en escuelas particulares. Este plan es para todos, así está concebido, así está contemplado. De las diferencias que hay, controversias en escuelas particulares, pues hay instancias para eso que se tienen que aplicar, tienen que resolver estas diferencias. Y lo último que preguntaste. Con el tema de las versificaciones y promociones, sí, me refiero por también el retraso mismo de la situación. Sí. Hay profesores que han aprobado los exámenes. No se va a detener, eso continúa. Eso continúa de acuerdo al plan que existe con ese propósito. ¿Por qué no informas cuántas basificaciones se han? 150,000. A ver. Listo. En toda la historia de la Secretaría de Educación Pública nunca había habido un esfuerzo tan grande como el que instruyó el señor presidente de atender a las maestras y a los maestros con sus basificaciones, porque es la seguridad laboral que han estado esperando durante mucho tiempo, y tan solo el año pasado se logró una basificación de alrededor de 150,000 maestros, que es una cifra récord en toda la historia administrativa de la Secretaría. Continúa. Presidente, nada más contestado respecto al pago de los que hacen falta, por ejemplo, prepa en línea, media superior, los profesores, ¿con quién pudieran estar dando seguimiento? ¿Con qué, de la estructura de la SEP, con quién tendrían que acercarse para? Ahora mismo tú platicas con Esteban, le das los elementos que tenga la información y para buscar el acuerdo. Gracias, presidente. Bueno, ahí tiene usted a Hans Salazar. Muy interesante lo que pregunta, y qué bueno que insistas, Hans, porque en efecto es lo que mencionaba yo al principio de este análisis, que son los maestros, por mucho que haya críticas de padres de familia, obviamente los medios de comunicación que intentaron satanizarlos durante tanto tiempo, son los maestros los que nos enseñaron a leer y con los que pasamos más tiempo que con incluso nuestros padres, y son los que verdaderamente tienen esa vocación de echarnos la mano. Hablábamos precisamente de cómo es que en muchas comunidades apartadas en las que ni televisión tienen, los maestros buscan ir a las casas de sus alumnos, les llevan la tarea, hacen rotafolios para los papás para que copien la tarea, y están comprometidos con todo esto. Por supuesto que tendrían que enfrentar algún tipo de claridad. Exactamente, el tema es que hay una problemática mayor de lo que uno se puede imaginar con el tema de los pagos. Aquí también hay que aclararlo, lo complejo de darles el pago a los profesores sin quitar la responsabilidad de la propia estructura de la SEP a nivel federal, es que los estados, a nivel de estados, también tienen una corresponsabilidad de hacer los trámites correspondientes. Es decir, el recurso es federal, pero para poder bajar este recurso, para dárselos, depositar sus sueldos a los profesores, a las profesoras, tiene que el Estado hacer el complemento de los trámites para que puedan estarles pagando, comprobando que dieron las clases, que estuvieron en línea o que estuvieron frente al grupo, etcétera. Entonces, si falta esta parte administrativa por parte de los estados, definitivamente, aunque haya recurso federal, se queda ahí parado. ¿Cuánto tiempo? Pues pueden pasar 7, 8 meses, como lo que está ocurriendo en el tema de la prepa en línea, por ejemplo. Pero en el tema de la prepa en línea, a su vez, el problema mayor es que ellos están en un esquema, por lo que yo he estado investigando, en un esquema tipo outsourcing. Es decir, lo que se ha estado tratando
buscando de combatir desde la propia 4T, se tiene incrustado en los propios gobiernos. Digo, tampoco esto se va a cambiar obviamente de un día para otro, es un tema muy complejo, pero definitivamente tiene que empezar a moverse todo esto. De entrada, pues que se les pague, porque definitivamente, y ellos dicen, muchos profesores que me han escrito, pues yo sigo frente a mis alumnos, hemos cumplido el ciclo, ya va a empezar uno nuevo y no me han pagado prácticamente lo que ahorita he ingresado en estos meses. Entonces, esa es una problemática. Ahora, la otra que también planteé, la pacificación y promoción, porque muchos profesores ya han aprobado los exámenes, pero no se les ha asignado esta plaza o esta promoción o lo correspondiente que tiene que ver con los trámites, pues quedaron varados por la propia situación de la pandemia. Y el otro tema también que está complejo es lo de las escuelas particulares, porque no se han entregado documentos, certificados, decía yo. Si ellos no entregan certificados, automáticamente no pueden estar anunciando, invitando un nuevo ciclo a los padres, a los estudiantes, porque no pueden hacer eso en procedimientos, lo que me explicaron. Tienen que concretar un ciclo, concluirlo administrativamente hablando, para poder empezar el nuevo, anunciarlo, y obviamente las cuotas también dependen de ello. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que está parado, está en incertidumbre muchos maestros y maestras que pues también se están apoyando de dar clases particulares, ya sea de manera complementaria o de lleno. Entonces, todo esto es un engranaje muy complejo en el cual, obviamente, con el día de hoy que se anuncia que el inicio de clases es a partir del 24 de agosto, pues ya empieza a moverse toda esta maquinaria para que empiecen a fluir recursos para el pago de miles de profesores, profesoras, administrativos, etcétera. Pues sí, exactamente, es un tema que tenemos que definitivamente analizar con muchísima fuerza y que tenemos que exigir cuentas claras de que no se pueden quedar los profesores sin obtener un ingreso, ni en las escuelas privadas, ni en las escuelas públicas. Ellos siguen trabajando y trabajan, Hans, yo también lo sé, las 24 horas del día. Tengo amigos profesores o profesoras que me dicen, no, hombre, es que me llegó un mensaje de un chamaco que estaba haciendo su tarea a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana se lo contesté, ¿no? Entonces es absolutamente necesario que exista una claridad en sus salarios, no pueden vivir de nada. ¿Cómo van a alimentar a sus familias? Ahora bien, yendo a los temas finales, mi querido Hans, quiero comentarte que hoy me llamó mucho la atención tener a los reporteros de la conferencia mañanera que nunca dan a conocer su nombre, estos corresponsales de La Fuente que nunca dan a conocer su nombre, dándolo a conocer, ¿no? Hoy, por ejemplo, Isabela González Bonhaus, que da su nombre, ¿no? Dice de qué medio es. Su tocaya Isabel González de Grupo Imagen, teniendo a su jefe ahí enfrente, también da su nombre, ¿no? Y dice de qué medio viene. Me llama mucho la atención, y me llama mucho la atención, Hans, porque ya me imagino cómo va a manejar la nota esta noche Denise Merker para Televisa, cómo la va a manejar a Latorre, Javier Latorre en TV Azteca, el mismo Ciro en Grupo Imagen, en Milenio no estoy seguro quién es el conductor, pero creo que es Azucena Uresti, en la noche, corrígeme si me equivoco. ¿Cómo van a manejar esta información de la colaboración de sus medios de comunicación con el gobierno de la Cuarta Transformación después de todas estas críticas? ¿Qué opinará sobre esto Zuckerman? ¿Qué opinará sobre esto Riva Palacio en Televisa? El mismo López Dóriga. ¿Qué opinará desde la radio que pertenece a Televisa un Carlos Loret de Mola? Me llama mucho la atención porque aquí, señoras y señores, nos vamos a dar cuenta de esas líneas de la realidad. Los tenemos siempre muy críticos de los regímenes, de los gobiernos, bueno, de los gobiernos actuales, porque de los pasados no, nunca criticaron al gobierno pasado, ni al antepasado, ni nada. Fueron apapachadores y solapadores de la corrupción, y hoy los tenemos muy críticos, muy enojados, haciendo una serie de situaciones ahí que los dejan en la absoluta pseudointelectualidad y pseudoperiodismo. Hoy nos vamos a dar cuenta, mi querido Hans, de esas líneas, como nos dimos cuenta de esas líneas cuando el presidente López Obrador fue a la Casa Blanca a reunirse con el presidente Donald Trump
y que en la noche tuvieron una cena a la que precisamente asistió don Olegario, pues un día en el que el mismo Ciro Gómez Leiva, el muy crítico de Ciro Gómez Leiva, aseguró que había sido un éxito esa gira. ¿Cómo se notó que don Olegario fue a la cena? Bueno, pues se notará, te pregunto yo a ti, se notará que don Olegario, que don Emilio, que don Benjamín, que don Francisco fueron a esa conferencia mañanera. Híjole, qué buena pregunta, qué buen escenario me planteas. Bueno, estamos ya visualizando que puede venir, bueno, que ya debe de venir en las próximas horas. Fíjate que efectivamente me llamó la atención que la presentación ya ahora sí fue completa por parte de las compañeras. Eso es un buen punto. Y hay otra cosa que observábamos. Por ejemplo, y para nosotros puede ser algo menor o algo, pero a partir de lo que han estado juzgando, criticando, señalando, enjuiciando y hasta casi linchando contra el presidente por el uso del cubreboca, ¿no? Hoy vimos al hijo de Salinas Pliego, Benjamín Salinas, sin cubreboca. También vimos al dueño de imagen, a Olegario Vázquez Aldín, sin cubreboca. Y lo digo porque, pues, quienes han estado cuestionando, pues, son sus propios reporteros, periodistas, etcétera, etcétera. Entonces, me llama la atención, me pregunté, porque además varios ya lo estaban mencionando en las redes, la verdad, me pregunté, dije, ay Dios, ¿lo mencionarán sus reporteros, cuestionarán esa situación? O mejor harán mutis, como decimos, o mejor se silenciarán, o ya estará tuiteando algún reportero de TV Azteca cuestionando este punto frente a el directivo de TV Azteca, Benjamín Salinas. Entonces, estas son de las cosas que me llamaron la atención. Y hay otro punto además en el escenario que vimos el día de hoy en la mañana, muy interesante, la verdad que de todos estos puntos muy concretos, la presencia, y fíjate que yo no lo había visto por la perspectiva en donde estaba, la presencia de Genaro Villamil, el director general del sistema del Estado Mexicano de Radiodifusión, que estaba ahí presente y que incluso el presidente le pidió que respondiera una pregunta que había hecho el reportero de Canal 14, precisamente nuestro amigo Miguel Alzate, muy buen compañero. Y bueno, pues se chivió un poquito mi amigo porque, bueno, nuestro compañero, porque pues, el jefe como que le estaba respondiendo, ¿no? Pero bueno, pues es parte de esto. Pero bueno, más allá de este pequeño anécdota, la presencia de Genaro Villamil en esa firma, la verdad es que fue único, ¿no? Es un periodista que pues tiene investigaciones muy buenas respecto a la historia de la televisión en nuestro país. Entonces, pues vaya momento, vaya escenario. La verdad es que al final incluso saludé a Genaro Villamil y dije, muy bien, estaba muy contento. Los dueños de las televisoras salieron por rapidísimo, digo, iba a decir corriendo, no salieron corriendo, pero sí salieron bastante rápido, no queriendo responder. Benjamín Salinas solamente respondió prácticamente, por lo que alcancé a ver, a su propia televisora, a su propia reportera, que pues no sé qué le preguntó, la verdad es que ya no alcancé a escuchar, pero definitivamente Emilio Azcárraga, Jean, salió pero rápido, se subió a su vehículo y vámonos. Entonces, y nosotros la verdad es que dueños, propietarios, ya no los vimos, ya no alcanzamos a ver de qué lado habían salido, porque estos dos propietarios salieron del lado donde los reporteros entramos y salimos de Palacio Nacional para cubrir las conferencias del presidente. Así estuvo, mi querido Toñito. Y me pide la gente, Hans, que no les llame don Olegario, don Emilio, don Benjamín, don Francisco. Lo digo como sarcasmo, lo digo de forma sarcástica, no me malentienda, no lo digo como, o sea, pues no los digo como dones, pues dones. También en la mafia italiana, pues eran dones, ¿no? Son don, pues imagínense, pues así son esos dones. Así de sencillo. Hans, ¿qué te parece si nos cuentas tus redes sociales y tu canal para que la gente vaya, te pueda ver en otras plataformas, además de aquí de Sin Censura, donde pues eres nuestro compañero, nuestro colaborador, nuestro corresponsal de la conferencia mañanera?
¿Por qué no nos cuentas tus redes sociales y tu canal? Claro que sí, totalmente de acuerdo. Bueno, nada más para comentar este punto, mi querido Toño. Sí, estoy muy de acuerdo. Creo que lo que vimos el día de hoy también, como decía yo en un principio, es la estafeta, ¿no? De quienes están ahora frente a estos conglomerados. Me acordé mucho de los libros, de algunos libros de los juniors del poder, los empresariales, los amos de México, algunos libros por ahí. Me hizo mucho recordar el caso, por ejemplo, de Olegario Vázquez Aldís. No es la primera vez que va a la mañana, bueno, que yo lo haya visto, pues, o sea, no digo que los demás no hayan ido, pero me acuerdo mucho de él, porque ha estado, por ejemplo, en firma con el tema de los hospitales. Como ellos también son propietarios del Hospital Ángeles y varios de estos, pues ahí estuvo, él como que estaba más enganchado, pero los demás no estaban tanto, se notaba un poco, y bueno, pues nada más ese era mi comentario para finalizar esta mañana, que estuvo pues bastante interesante sobre lo que viene, no solo en el tema educativo, que es por supuesto fundamental la conferencia del día de hoy, sino cómo se van a mover estos poderes fácticos, estos poderes que siguen pesando, aunque ya han ido mermando pues con todo este paso de tiempo, y que la gente por supuesto ya tiene muchas reservas al respecto, y por eso obviamente ya han buscado otras alternativas para informar. Bueno, mis redes son @Hans2412, en Twitter, en Facebook Hans Salazar, y en mi canal de YouTube Hans Salazar Oficial, y bueno, pues tenemos también una plataforma hansdigital.mx, donde estamos haciendo un gran esfuerzo para poder mantener informada pues a nuestra audiencia a través de esta página de internet, mi querido Toño. Y te agradezco esta intervención, gran intervención, Hans Salazar. Te agradezco que te hayas conectado con nosotros como siempre, y pues ahí te estaremos molestando o más tarde o mañana en este mismo espacio. Me da siempre un gustazo impresionante platicar contigo. Igualmente, mi querido Toño, y muchas gracias. Excelente semana para todos. Gracias, Hans Salazar, corresponsal de Sin Censura en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, incisivo, con preguntas que verdaderamente le importan a los maestros, a los profesores que se han quedado sin trabajo. No preguntas ahí nomás, al ahí se va.